Señor presidente, señorías, quo vadis, señor Rubalcaba. Realmente esperábamos hoy de usted un discurso político, sobre todo después de los resultados electorales del pasado domingo, señorías. Esperábamos de usted, yo por lo menos lo voy a confesar así, yo esperaba un discurso de altura política sobre lo que es el papel del Partido Socialista en la democracia española, sobre la importancia que tiene que el Partido Socialista tenga un discurso político y económico en la democracia española y sobre lo que ustedes representan en la sociedad española, que realmente es mucho y donde yo quiero mostrar el máximo respeto, señorías. Pero lo que nos ha traído hoy aquí es un discurso que pretende ser un discurso de cuestionamiento de cifras. Como si usted no hubiera gobernado nunca en España, señor Rubalcaba, como si usted fuera un líder nuevo de una formación política que hace oposición al Gobierno de España. Realmente, en fin, uno llega, le tengo que decir, y se lo voy a decir así claramente, a mí personalmente me ha desconcertado. Realmente me parece increíble que usted, habiendo sido lo que ha sido en los gobiernos socialistas de España, después de haber dejado la herencia que ha dejado de 5.300.000 parados, de las deudas públicas, de la deuda externa del 90%, señoría, de las deudas públicas creciendo y generando un déficit constante, de la crisis fiscal de las autonomías, del problema del sector bancario que hemos tenido en España y que estamos teniendo que reparar con urgencia, y venga aquí a hacer un discurso político como el de esta tarde, que es un discurso económico de cuarta regional, señoría, porque esto no puede ser, señoría, no puede decir usted, no le puede decir a los españoles que lo que estamos haciendo es poner dinero para salvar a los bancos que van a pagar los contribuyentes. Lo estamos haciendo con un préstamo, señorías, de la Unión Europea, un préstamo en unas condiciones magníficas, a largo plazo, al 1%, señoría, que computa como deuda pública y que realmente están obligados como inyección de capital a devolver las propias entidades bancarias. Pero es que no pueden hacer otro discurso, señorías, el discurso de la realidad, de lo importante que es sanear el sector bancario en nuestro país. Necesitamos ese sector bancario para que vuelva a fluir el crédito. Necesitamos ese saneamiento bancario para que realmente podamos digerir las consecuencias del problema inmobiliario, el problema de los precios, de la falta de precios de mercado del sector inmobiliario. Eso es lo que necesitamos, ¿o no lo necesitamos, señor Rubalcaba? ¿No es eso lo que necesita España? ¿No necesitamos una reforma del sector bancario en ese sentido, en el sentido del saneamiento, de la recapitalización? ¿No necesita la España, que forma parte del euro, cumplir con los compromisos de la Unión Europea, aplicar las recomendaciones del Consejo Europeo? Eso es lo que estamos haciendo desde el Gobierno de España, señoría, y lo ha dicho usted. Es lo único sensato que le he escuchado en la tarde de hoy, subir aquí a decir que efectivamente las medidas duras que estamos pidiendo como esfuerzo a todos los ciudadanos, a todos los españoles, son las recomendaciones de la Unión Europea. Recomendaciones, señor Rubalcaba, que en términos de flexibilidad de los objetivos de déficit público nos lo han cambiado 2 veces este año. 2 veces. En marzo pasaron del 4,4 al 5,3. Y en julio pasaron del 5,3 al 6,3. Y ese 6,3 es el que ahora, desde mi responsabilidad como ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, en esta tribuna, esta mañana, he afirmado que estamos en condiciones de cumplir. Estamos en condiciones de cumplir porque esos datos que su señoría ha referido esta mañana como si fueran una sorpresa para el Gobierno de España, datos de Eurostat, son los datos que ha enviado el Gobierno de España a Eurostat y que Eurostat está refrendando, señoría. Es que son los datos que hemos enviado y, por tanto,
La desviación de la Seguridad Social es la desviación que conocemos que existe y que estamos tratando precisamente al hacer un presupuesto integrado y al dar pasos muy importantes como los que estamos dando en términos de transferencias del Estado a la Seguridad Social para completar la separación de fuentes. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que trae el nuevo presupuesto de manera definitiva para el año 2013. Un paso integrador de los presupuestos de la Seguridad Social en los presupuestos del Estado de España. Y, por tanto, de los presupuestos me refiero de la Administración General del Estado, porque la Seguridad Social es la Administración General del Estado, faltaba más, ¿no? Y eso es lo que realmente estamos necesitando en nuestro país, una clarificación de esas cuentas. Una clarificación de esas cuentas que ya de manera completa permitirá hacer la siguiente afirmación. Defraudar en el pago del IVA equivale a frustrar el pago de las pensiones más bajas de España. Eso es lo que estamos haciendo, señoría. Y eso es lo que estamos haciendo en términos de lucha contra el fraude fiscal. ¿Le parecen pocos los resultados que estamos teniendo en materia de lucha contra el fraude fiscal? Está elevándose la cifra interanual, la cifra localizada de fraude y, por tanto, generando nuevos ingresos a la hacienda pública en un 16%, en más de 1.500 millones de euros. ¿Pero qué ha hecho el Partido Socialista? Irse a la justicia contra la regularización fiscal propuesta por el Gobierno de España. ¿Y qué le ha dicho la Audiencia Nacional? Le ha dicho que los problemas políticos se resuelven en esta Cámara. Eso le ha dicho, señorías, porque no es el problema del Partido Socialista es encontrar una línea de oposición, de oposición constructiva. Señor Pérez Rubalcaba, no es sembrar la duda como usted ha hecho desde el primer momento en esta legislatura. No es dudar de los planteamientos de un Gobierno que, para sacar a España de esta crisis, lo que está haciendo y pidiéndole a la sociedad española son los esfuerzos para poder cumplir con los preceptos europeos, con las recomendaciones, con las obligaciones que nos damos todos en el Consejo Europeo. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que estamos avanzando y estamos consiguiendo. Y ustedes, en vez de coincidir en la importancia que eso tiene, en el valor que aporta en términos de credibilidad, lo que se dedican es otra vez a decir lo que yo he llamado antes la crítica clásica a los presupuestos. No son creíbles porque no se van a cumplir los ingresos previstos en esos presupuestos. Pero, ¿está usted en condiciones de afirmar que no se van a cumplir los ingresos del año 2012? ¿Lo puede hacer con naturalidad? ¿Lo puede hacer como lo hace el ministro de Hacienda de España? Es que realmente, bueno, es que tiene uno que escuchar cada cosa, realmente desde estas tribunas públicas, señoría. Pero ¿cómo puede usted dudar de lo que es la recaudación del Estado? Una recaudación donde efectivamente para conseguirla hemos tenido que subir los impuestos. En primer lugar, el IRPF. El IRPF lo hemos subido de una manera progresiva. Hemos creado un recargo excepcional en el IRPF muy progresivo. 7 puntos para las rentas de más de 300.000 euros. ¿Quién ha subido entonces? ¿Quién ha mejorado la progresividad del impuesto sobre la renta en estos años? ¿El Gobierno socialista? Que lo que hizo fue tratar a las plusvalías, dar una fiscalidad sobre las plusvalías que rompía completamente la equidad tributaria en el tratamiento de las fuentes de renta en el año 2007. ¿Dónde estaba usted en el año 2007, señor Pérez Rubalcaba? ¿Dónde estaban sus señorías? ¿A qué votaban? ¿Qué proyectos de ley de cambios tributarios votaban? Y ahora sube otra vez a hablar de impuestos sobre las empresas, sobre el impuesto sobre sociedades. Miren, los cambios que hemos hecho en pocos meses en el impuesto sobre sociedades han hecho que el impuesto sobre sociedades, que estaba bajando la recaudación entre un 18 y un 20%, haya aumentado esa recaudación un 4% en el mes de septiembre, en tasa interanual. Eso es cambiar el impuesto sobre sociedades, señor Pérez Rubalcaba, porque efectivamente había un problema de tributación en el impuesto sobre sociedades. Había un problema en la tributación
de los grandes grupos empresariales en España. Sí, había un problema que había generado la gestión del Gobierno socialista, es decir, que se está modificando con los cambios normativos que estamos trayendo a esta Cámara y que seguimos trayendo a esta Cámara, porque ahí están los cambios tributarios en la ley tributaria que acompaña a estos presupuestos generales del Estado, para mostrar que esos cambios siguen porque es fundamental la equidad del sistema tributario. Señorías, y no diga usted que el impuesto sobre la renta de las personas físicas está agravando a las pensiones bajas de España, que están fuera de ese impuesto. No diga usted estas cosas, que son realmente no ya inapropiadas, sino que son profundamente falsas. Porque esas pensiones, con esos niveles de pensión que desgraciadamente están cobrando, lo digo, desgraciadamente están cobrando los beneficiarios de esas pensiones, no pagan impuestos sobre la renta y nadie le ha subido el impuesto sobre la renta, señor Rubalcaba. Hable con seriedad desde esta tribuna y hable con propiedad realmente de lo que está ocurriendo, de los efectos tributarios y de los efectos equitativos de un sistema tributario. Señorías, he insistido esta mañana en que las políticas de austeridad son las que necesita España para salir de esta crisis. Pero he dicho también esta mañana que un exceso de austeridad, una restricción presupuestaria excesiva, conduciría a más recesión económica. Lo he dicho con toda claridad y con toda nitidez. Por tanto, desde el Gobierno no podemos coincidir más con quienes así opinan. No podemos coincidir más con el Fondo Monetario Internacional, que lo que está advirtiendo son dos cosas. Esta, que acabo yo también de resumir, como ha hecho usted, señor Rubalcaba, y lo hizo la última vez en Tokio, la última vez, la primera ya lo hizo durante el mes de julio, donde también en la presentación de sus perspectivas económicas mundiales, el Fondo Monetario Internacional hizo la siguiente aseveración. En aquel momento, el economista jefe del Fondo Monetario Internacional: España no debería tener una prima de riesgo por encima de los 200 puntos básicos. Eso es lo que pretende el Gobierno de España. Eso es abrir la financiación de la economía del país. Por tanto, como lo hicimos entonces, cuando conocimos esa opinión, y como lo hacemos ahora desde esta tribuna, estamos completamente de acuerdo con esa tesis, con ese planteamiento. Ese es lo que necesita España, porque somos miembros del euro, porque somos miembros de una unión monetaria, porque la unión monetaria actual no está funcionando bien, señorías, no está funcionando bien cuando no hay circulación ordinaria normal entre el norte y el sur de una unión monetaria. No estamos funcionando bien cuando se están financiando países a tipos de interés reales negativos dentro de esa unión monetaria, como si en vez de invertir en una deuda pública se estuviera invirtiendo en un seguro. No está funcionando bien esa unión monetaria y eso es lo que estamos tratando desde nuestro planteamiento de política económica de aportar para corregir ese funcionamiento y para que España tenga lo que tiene que tener como miembro del euro. Pero para eso España tiene que ser fiable, tiene que ser creíble, tiene que cumplir los objetivos de déficit en todas sus administraciones públicas, para hacer que la austeridad sea una política que contribuya al crecimiento económico. En un país como el nuestro, donde la gran diferencia con otros países es la deuda externa acumulada, por cierto, casi multiplicada por 4 con los gobiernos socialistas de España, por 4, esa deuda externa. Un país que tiene que hacer frente a esa deuda externa es un país que tiene que generar credibilidad interna y no puede añadir al déficit, a la deuda que supone el déficit de balanza de pagos, a la deuda externa, las consecuencias del déficit público y las consecuencias de la deuda pública. Este es el escenario que planteamos para el año que viene, señorías, un escenario que es positivo, que es un escenario difícil. ¿Quién niega que sea difícil salir de esta crisis? ¿Lo ha negado alguien? Pero la obligación es hacer políticas para salir de esta crisis. Políticas, insisto,
políticas con mayúsculas, políticas que entiendan los ciudadanos, políticas que voten los ciudadanos, políticas que se sometan al escrutinio de las urnas de los ciudadanos. Eso es el valor de la democracia, señorías. Una democracia que necesita de todos, que necesita gobiernos con estabilidad política, pero necesita de partidos de la oposición cargados de responsabilidad. Eso es. Señor Ruiz Llamas, le ruego silencio. Le ruego silencio. Yo les invito a que, cuando salgan, como hemos tenido ocasión, como antes decía al final de mi intervención de la mañana, de tener la experiencia también parlamentaria y política, a que reflejen en el diario de sesiones del Pleno del Congreso o de la Comisión alguna de mis palabras desde el año 2008 acá, donde no estuviera advirtiendo sobre la crisis económica, la naturaleza de la crisis económica y el error de la política económica que se estaba cometiendo en España al generar el doble déficit, señoría, el doble déficit. Hay que saber algo de economía, eso también es verdad, ¿eh? Quiero decir, por eso, si no, no se entiende. No se entiende el argumento, no se entiende. Algo, no digo mucho, porque aquí todos tratamos de simplificar para hacernos entender lo máximo, pero algo hay que entender y hay que manejar de estos conceptos. Bien, ahora decía que lo fundamental es hacer una apuesta política de responsabilidad. Lo estamos haciendo en las diferentes administraciones públicas de España. Lo estamos haciendo con independencia de los colores políticos que gobiernan esas administraciones públicas de España, comprometidas con su responsabilidad, comprometidas con la corrección de los déficits públicos excesivos, comprometidas con las políticas de ajuste presupuestario, porque de otra manera no pueden financiar correctamente, normalmente, los servicios de los ciudadanos. Eso es lo que están haciendo las comunidades autónomas gobernadas por el Partido Socialista, y yo soy el primero que lo reconozco y lo valoro, señor Rubalcaba. Lo reconozco, lo valoro porque tengo la oportunidad de trabajar con esas comunidades autónomas. Comunidades autónomas que hoy no tienen acceso directo a los mercados y sí tienen al Gobierno de España para facilitar la financiación de los servicios públicos de esas comunidades autónomas. Señorías, eso es lo que estamos haciendo. Lo hacemos juntos, con independencia del color político de esos gobiernos. No puedo entender por qué en un momento como vive España, realmente el Grupo Parlamentario Socialista y en concreto el secretario general de este grupo y como presidente de ese grupo no sube a la tribuna con una disposición positiva, una disposición de acuerdos, una posición desprendida de demagogias como esta que he citado ahora en términos de impuestos y en términos de tratamiento financiero de los bancos. Una disposición que le llevaría, y ahora, señor Rubalcaba, a retirar esta enmienda a la totalidad. Retírela, retírela y abrimos un periodo de negociación de enmiendas de contenidos concretos a los presupuestos generales del Estado. Retírelas para que la sociedad española conozca dónde hay que hacer esos esfuerzos, dónde hay que hacer esos ajustes, dónde están los planteamientos de contención de gasto y cuáles son las políticas tributarias que quiere corregir de las que está aplicando y propone el Gobierno. Este es el punto. No, en un momento en el que hay la moderación de los salarios en España, los salarios creciendo por debajo del 1%, y tenga que subir a pedir un pacto de rentas, bueno, es que realmente en un momento donde estamos subiendo la imposición sobre sociedades, que lo que está haciendo es gravar el beneficio de las sociedades, venga a pedir un pacto de rentas, hay que hacer un planteamiento coherente, señor Pérez Rubalcaba, coherente sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, coherente
y dialogante y abierto, porque partamos de esta situación, señorías. El déficit público para este año, el objetivo del déficit público parecía inalcanzable. Detrás de eso, de la consecución de ese objetivo de déficit, está un esfuerzo, como he dicho esta mañana, muy grande, que hemos pedido a todos los ciudadanos. Se lo hemos pedido a los trabajadores, se lo hemos pedido a los empresarios, se lo hemos pedido a los funcionarios, se lo estamos pidiendo a quienes dependen del sector público para tener su renta, se lo estamos pidiendo a todos, pero se lo estamos pidiendo de una manera equitativa, manteniendo la cohesión social. ¿O no es cierto que estamos ante el presupuesto que más porcentaje, que más proporción de gastos por euro gastado se aplica en las políticas sociales desde que tenemos la democracia en España? ¿Es así o no es así? Es así, señorías, porque ahí está el avance de las pensiones, ahí están las consecuencias, obviamente, de las prestaciones de desempleo, ahí está la dependencia, ahí están las políticas de igualdad, ahí están, señorías. Y esa realidad es la incuestionable frente a unas cifras que, desgraciadamente, el Gobierno tiene que ir reduciendo, como he dicho esta mañana, incluyendo la inversión pública. Por tanto, señor Rubalcaba, le insisto, aproveche la tarde. Si me permite, esta era su tarde. Estaba usted en la obligación de hacer un planteamiento político positivo para el país. Positivo, en positivo. Y esto no puede ser a base de negar todas las propuestas que está trayendo el Gobierno de España. Eso no es actuar positivamente. Eso no es encardinar al Partido Socialista en los compromisos europeos. Eso no es ni sino negar la evidencia de quienes han tenido las responsabilidades de los gobiernos anteriores. Este es su turno realmente de ganar un puesto de credibilidad, de confianza y de responsabilidad. Por nuestra parte, como Gobierno, no vamos a tener ningún tipo de planteamiento en contra de lo que significaría el apoyo de la oposición en un momento como el que seguimos atravesando. Sería tan positivo que eso ocurriera, pero no lo hemos visto en la primera de sus intervenciones. Vamos a ver si en la segunda de ellas es usted capaz de llevarlo adelante. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Señorías, clarificado que existía control del Senado, cosa que el señor Rubalcaba ignoraba, quiero decir, cuando ha hecho la afirmación. También, le he visto, pero quiero decir, es importante, sin duda alguna, la presencia del presidente del Gobierno en este debate, ¿cómo la voy a menospreciar yo? Pero el gran aplauso de su grupo político para enaltecerle se ha cerrado cuando ha negado la sensibilidad social del ministro de Hacienda. Ese ha sido el resumen del Grupo Socialista, señoría. Brillante tesis para la crisis que está viviendo España, señoría. Esto es lo que usted, señor Rubalcaba, es capaz de ofrecer a la sociedad española. El debate sobre mi supuesta sensibilidad social. Miren, señores del Grupo Socialista, sensibilidad social es crear empleo. Y yo tuve el honor de formar 8 años parte de un gobierno que creó más de 5 millones de puestos de trabajo en España, señorías. Y tuve el honor de formar un gobierno que abrió el proceso de crecimiento económico más creador de empleo que nunca ha habido en España, señorías. Y tuve el honor de formar parte de ese gobierno que promovió la igualdad de la mujer mayor que se ha dado en la historia de España, señorías. Una de cada 2
De cada 2 mujeres que trabajan hoy en España, una lo hace desde el año 96 acá, señorías. Y yo, siendo ministro de Hacienda, creé la subvención de 100 euros a la mujer trabajadora que había sido madre y se reincorporaba a su puesto de trabajo, señorías. Eso es hacer políticas de igualdad real. Eso es hacer políticas de igualdad efectiva, señorías. Y lo otro es hacer discursos políticos que cuando se ha estado en el gobierno lo que nos han llevado es a esa destrucción de puestos de trabajo. Señorías, yo creo que el razonamiento económico básico es mucho más sencillo. Si no se sanean los bancos, no habrá crédito para quienes nos tienen que sacar de la crisis. Si no se sanean los bancos, no habrá crédito para los pequeños y medianos empresarios. Si no se sanean los bancos, no habrá crédito para los autónomos en nuestro país. Si no se sanean los bancos, no habrá crédito para las grandes empresas en nuestro país. Si no se sanean los bancos, no conseguiremos ganar la reputación internacional que se merece España. Este argumento, señor Pérez Rubalcaba, lo entiende su señoría y lo entiende el Grupo Socialista. Por eso le vuelvo a insistir, no hagan demagogia. Sanear los bancos con la ayuda financiera europea es un argumento y un elemento muy positivo para nuestro país. Es un ejercicio muy sano que va a permitir, además, un acceso a la vivienda en muchas mejores condiciones que las que ha habido estos últimos años en España. Y claro, lo que ha llegado a decir el señor Rubalcaba esta mañana en la tribuna. Los préstamos están para pagarlos. Hombre, claro. Brillante razonamiento y brillante conclusión. Los préstamos están para pagarlos, claro. ¿Se imagina que los préstamos que tiene España no se pagaran? ¿Eso es lo que está diciendo esta mañana desde la tribuna? ¿Esta tarde? Eso es lo que acaba de decirnos. Señorías, los préstamos están para devolverlos. Esta es la tarea que tenemos que hacer como país. Y ese es el empeño de la política económica y social del Gobierno que estamos desarrollando desde el minuto 1 de la legislatura. Hay que hacer frente a esas responsabilidades que tenemos como país. Y eso es fundamental para recuperar la reputación de España, como afortunadamente ya está ocurriendo, ya está pasando. Y para eso insisto en la idea, en el argumento, en el principio político del objetivo de déficit público. El objetivo político que debemos compartir, porque si no hay corrección de esos déficits públicos, no podremos superar esta crisis que estamos siendo tan afectados, tan perjudicados en términos de pérdida de credibilidad. Ese fue el resultado de la conferencia de presidentes y ese fue el resultado donde todas las comunidades autónomas de España coincidieron en su planteamiento y en su empeño político de gobernanza. Ese fue el resultado. Lo que no se compadece, se compagina para nada, es con la posición que tiene el Grupo Socialista en el debate de presupuestos en esta Cámara, donde está no ya dudando de los presupuestos del año que viene, sino de la consecución de esos objetivos de déficit público en este año. Y así ha hecho el señor Rubalcaba la única consideración en términos de lo que fue el resultado electoral del pasado domingo. Ha llegado a decir que los ciudadanos no han dado ningún cheque en blanco a nadie. No, los ciudadanos no han dado, nunca dan un cheque en blanco a nadie. Los ciudadanos en democracia siempre dan una cuota de confianza a alguien. Eso es lo que ha ocurrido el domingo. Y lo que está ocurriendo con el Partido Socialista en España, claro que es grave para la democracia, señor Rubalcaba. Claro que es grave y tiene mucho que ver con su postura y con su postura política esta tarde aquí en esta Cámara y con la que está teniendo a lo largo de toda esta legislatura. Oponerse a las reformas que son duras,
que exigen esfuerzos a todos los ciudadanos, que nosotros estamos diciendo que son duras y que exigen esfuerzos a muchos ciudadanos, a la gran mayoría de los ciudadanos de este país, pero que son necesarias, que son la única manera de acortar esta crisis económica. Y la vamos a acortar haciendo estas reformas y cumpliendo estos presupuestos, no sembrando dudas, no haciendo y siempre negaciones, no diciendo no a todo lo que se plantea, sin ninguna capacidad de diálogo, sin ninguna capacidad de coincidencia. Eso es lo que hemos vuelto a tener en el debate de esta tarde. Y en ese sentido, pues yo tengo que lamentar y pedir también a los siguientes grupos políticos una posición más positiva y más constructiva. Se pueden discrepar, por supuesto, de cualquier planteamiento de política económica y más de unos presupuestos del Estado, pero es muy importante también buscar elementos de coincidencia y no buscar siempre esa discrepancia que es muestra de una intolerancia política que no conduce a nada ni a nadie. Insisto en la fortaleza de España, señoría. Insisto en la fortaleza de un país que desde los años 70 supo hacer una transición democrática ejemplar. Supo crear un nuevo concepto de Estado, el Estado de las autonomías, que alberga a las haciendas forales, que realmente son una singularidad de la historia de España. Supo integrarse en Europa y abrir sus fronteras comerciales y hacer las políticas económicas que correspondían, que eran coherentes con esos grandes tránsitos a la democracia, a la reconstrucción del Estado y también a la integración europea. Ese país se llama España, tiene unas grandes fortalezas y esa España, cuando se compromete con la estabilidad económica, cuando se compromete con las reformas que actualicen su presente, esa España es la que sabe ganarse su futuro, como efectivamente lo ha hecho desde los años 70, como efectivamente lo hizo en los 90, cuando se comprometió con la fundación del euro y como estamos seguros lo va a seguir haciendo. Ese es el empeño y esa es la oferta que hace el gobierno del Partido Popular a la sociedad española. Una oferta de confianza y de futuro, que es lo que necesita nuestro país para superar de una vez esta crisis y volver a liderar a Europa en crecimiento económico y en creación de empleo. Muchas gracias, señor presidente.